Hola a todos, bienvenidos a una edición muy especial de un encuentro literario. El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua quiere celebrar este día, el día 23 de abril, el Día del Libro, el día en el que festejamos el libro. Y qué mejor motivo que recuperar el ciclo de encuentro que teníamos con los ganadores del Premio de la Crítica de Castilla y León de este año, que se interrumpió por las circunstancias que estamos viviendo. Quiero recordar que este año, la 18ª edición, que se falló en febrero en Ávila, eh, tuvo dos ganadores en exequo. Un excelente, magnífico, maravilloso monólogo, Mil amaneceres, de José Luis Alonso de Santos, y unos cuentos, unos relatos breves de Pablo Andrés Escapa, Fábrica de Prodigios, un maravilloso encuentro también con su estilo tan personal y tan peculiar y tan cuidado. Bien, pues hoy lo importante es vernos, celebrar que estamos bien en estas tremendas circunstancias que nos ocupan y saludarnos. ¿Qué tal, José Luis? Pues encantado de estar aquí charlando de esto que vamos a charlar. Me imagino que el día del libro no se suele hablar de chorizo, ni de mar, ni de nada. Se habla de libros y esto es agradable. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días, muy bien, gracias. Un saludo, José Luis, también por esta pequeña ventana que nos estamos viendo todos. Bueno, primero, ¿dónde nos encontramos cada uno? Porque esto ya es volver a recuperar el encuentro, pero en un formato virtual en el que cada uno puede estar en un sitio diferente. ¿Dónde estáis pasando el confinamiento estos días? Pues José empiezo Luis. yo en Madrid, orilla del Retiro, que tengo yo mi casa. O sea que estoy en la ciudad sitiada esta de Madrid, ¿no? Todas las ciudades están sitiadas, pero esta más. Pues yo ahí estoy yo. Bien, Pablo. Yo estoy en Cebreros, que es una de las múltiples residencias rurales que tengo yo, porque me muevo entre varios sitios, y estamos en Cebreros porque es el lugar de trabajo de mi mujer en un instituto y aquí nos hemos quedado. Sí, Tengo yo la saludo ventaja desde frente a... Béjar. Iba a decir que frente a José Luis, que está en Madrid, mi ventaja es que yo si me asomo a la ventana veo las últimas estribaciones de Gredos y es un consuelo también dentro del confinamiento y una tentación, las dos cosas. Sí, sí, es sentirnos como Tántalo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es lo que me pasa a mí en Béjar. Os saludo desde Béjar, también viendo toda la sierra de Béjar desde la ventana, que es un atractivo. Fijaos, el premio se falló en febrero, unos días después nos encontramos en Ávila, los tres, ante el público, se llenó la sala. ¿Cuántas cosas han pasado, verdad? Desde febrero hasta aquí. Parece como que el mundo es diferente, que todo ha cambiado. ¿Pablo? Sí, bueno, y es que ha cambiado, en la medida en que además es un cambio global, no es una cuestión que nos afecte a un grupo pequeño, es que está el planeta en la misma situación de incertidumbre y en una especie de función de espera, ¿no? Todos estamos pendientes de qué va a ocurrir cuando se levante la orden de confinamiento, ¿no? ¿Qué vamos a encontrarnos exactamente? ¿Qué podemos esperar? Yo creo que la situación de incertidumbre y de espera es algo así como lo de Giovanni Drogo en el desierto de los tártaros, ¿no? Estamos aquí en el fuerte y mirando al horizonte, pero con cierta inseguridad de qué nos vamos a encontrar cuando el confinamiento termine, qué vida vamos a llevar, si la misma que conocíamos, si nos vamos a reconocer en el nuevo contexto, en fin, es un momento de espera, pero de una espera hasta cierto punto tensa, de inquieta también, sí. Sí, José Luis. Pues me parece muy bien lo que ha dicho Pablo. Más o menos yo diría lo mismo. Y estamos en un momento que eso de uno mira los libros, que es donde están escritas estas historias, y siempre ha habido una relación del ser humano con el misterio, con lo desconocido, con los dioses, con la muerte, con el sufrimiento y tal. Y todo esto, pues, de vez en cuando cae el telón de lo aparentemente cotidiano y vuelve otra vez con toda su importancia. Y nos volvemos, la vida se vuelve a la vez nada y a la vez todo, trascendente, misteriosa, rara. Somos como hormigas en un infinito mundo que no conocemos y de vez en cuando viene un niño y pisa el camino, nada más.
Fíjate, repasando estos días vuestros libros, vuestros dos libros, el monólogo de José Luis Alonso de Santos, que es la experiencia de toda una vida llena de incidencias de todo tipo. Además, empieza en una época de galeras y tremendos. Y luego, pues todas las circunstancias que van viviendo los protagonistas, contadas, relatadas por el protagonista que vemos en escena, que es Benjamín. Y el libro de Pablo Andrés Escapa, Fábrica de Prodigios, es también como en el mundo de lo ordinario, de lo cotidiano, de pronto aparece un hecho excepcional que nos cambia en la vida. ¿Vosotros creéis que lo que estamos viviendo va a cambiar de verdad la vida, va a profundizar, o sois de los que pensáis que vamos a volver a lo que fuimos? José Luis. Bueno, yo creo que la vida depende luego cómo la cuenten los filósofos, los historiadores y los poetas. Pues la vida no es nada, es un conjunto de hechos, de sucesos y tal, pero luego todo eso tiene una narración en la pintura, una narración desde la razón, otro desde la política, otro desde la razón poética. Cuando se cuente todo esto, es cuando se descubrirán las dimensiones escondidas, lo que no se ve, lo que está debajo del iceberg, ¿no? Nosotros solo veremos la puntita del hielo por arriba, pero habrá que ir buscándolo de debajo, y eso costará tiempo, le costará a la ley descubrir lo que ha pasado, a la ciencia y a los poetas. Y hasta que no los poetas, los filósofos, los científicos no lo cuenten, son solo hechos intrascendentes. Tendremos que poco a poco ir descubriendo esos hechos. Y seguramente cuando descubramos esos hechos vendrá una nueva forma de ser, no sé, como por ejemplo cuando pasó una referencia muy parecida, que podríamos hablar de ella, pues la peste negra. La peste negra fue un hecho, cambió la humanidad, recorrió la tierra entera, murió el 50% de la gente. Bueno, eso no era nada más que nacer, morirse, el sufrimiento, hechos. Pero luego eso lo contaron unos seres años después, y al contarlo, al pintarlo, al dibujarlo, al hacerlo música, canción, poesía, ciencia, vino el Renacimiento. Es decir, todos esos hechos luego tienen que ser contados, narrados, relatados. Habrá verdad, mentira, poesía, ciencia, y eso también forma parte importante de la humanidad. Hasta que no llega la segunda parte no nos enteramos. Porque los hechos, la verdad, ¿cómo enterarse uno de los hechos? Cuando estás en una guerra y bombardean, te cae una bomba, te mata, nada es importante, deja de ser importante. Luego lo cuenta la historia, lo cuentan los poetas, lo cuentan los científicos. Y para algunos, que se me ha olvidado y es muy importante, para algunos lo cuenta la fe. Sí, fíjate, de hecho, en lo que mencionabas, hay soldados en una batalla que no se han enterado si han ganado o perdido esa batalla. Será el relato posterior el que lo Pero diga. claro, ellos que van a saber. Tú Es estás en que... un rinconcito y solo ves si te ha dado la bomba o no. Y la totalidad, lo que está pasando allí, se tarda mucho en saber y no depende de ti. Depende de un conjunto de normas, de reglas, de no sé qué. Te toca, Pablo. Sí, Pablo, ¿tú qué opinas? ¿Vamos a volver a una normalidad anterior o va a cambiar esto? No sé, claro, pues, si yo supiera eso me dedicaba a predecir el futuro, ¿no? Y con llamadas telefónicas. No, mi idea mi impresión es que la tendencia, después de un periodo de transición, va a ser volver al modelo que nos ha traído a esta misma situación, que vamos a volver a tropezar. Mi impresión es esa. Y con respecto a lo que decía José Luis, que estoy completamente de acuerdo, cabe preguntarse ahora mismo cuál es la función de la literatura en tiempos de emergencia. ¿Cuál es el relato que debe hacer, ¿no? La poesía, el teatro, la literatura de ficción, y eso todavía creo que es pronto para saberlo, ¿eh? Además, me da la impresión de que de lo último que deberíamos tratar ahora es de escribir inmediatamente sobre la pandemia. Creo que un tiempo de distancia, de reflexión, permitirá después alguna obra de más sentido que si se hace inmediatamente, lo cual no evita que ya se esté escribiendo
sobre esto. Una cosa es el lenguaje periodístico y la información, otra incluso serán los diarios personales, que hoy en día son habituales entre muchos escritores, pero la obra que pueda dar la explicación, la que se busca siempre en la literatura, ¿no? Ese sentido último de la existencia que a veces lo dan los libros, mejor que por supuesto la información de la prensa, pues llevará su tiempo, necesitará un tiempo. José Luis, ¿estás de acuerdo en que en las circunstancias no se puede escribir? ¿O tú Sí, puedes se puede, escribir? hay como dos, yo creo que hay, para mí al menos hay como dos dimensiones. Una es la respuesta humana, y de la respuesta humana siempre se puede escribir. Yo puedo escribir ahora de lo que hace un enfermero en un hospital, o de uno que está a favor del gobierno, uno que está en contra, o uno que está muy enfadado, que se pelea con su marido o con su mujer por estar encerrado en casa. O sea, de la respuesta humana siempre hay escritores que a veces escribimos o escriben de la respuesta humana. Esa dimensión no es que sea más fácil, porque nada es fácil, pero digamos que de eso sí se puede escribir. La respuesta humana ante la tragedia, la respuesta humana ante el sufrimiento, la respuesta humana ante los acontecimientos, lo que somos, lo que tal. Pero hay otra cosa que es eso que estaba hablando Pablo un poco, cuando la literatura se trata de impregnar de sentido de futuro, y ya la literatura es más filosófica. Claro, sí que eso, para eso hace falta un poquito más de tiempo, alejarse un poco para verlo con ojos más filosóficos. Es otro tipo de literatura. Hay una literatura del hecho cotidiano, del ser humano enfrentado a la tragedia o tal, y hay la otra, la literatura del héroe, de las 1000 caras del héroe, bueno, el célebre libro y tal. El héroe es el que descubre dimensiones escondidas que antes no se veían, ¿no? Y Sí. cuando se van para descubrir esas dimensiones escondidas hay que ser o un semidios o un héroe, y eso ya está impregnado siempre de filosofía. Por eso yo creo que generalmente los literatos no han descubierto nada, lo han descubierto los filósofos, los pensadores. Los literatos lo han contado un poquito después. No he descubierto en ningún momento en la historia que un libro de literatura haya descubierto una nueva forma de pensar, como la de Kant o Jean-Baptiste Vico o Hegel o tal. Es imposible. Ellos, los filósofos, descubren esas dimensiones escondidas. Los novelistas, los del teatro, los poetas, lo cuentan después, cuando ya se lo han entendido un poquito a los filósofos. Porque Fijaos, realmente sí. el filósofo es el que encuentra esa beta escondida, esa dimensión del futuro. Yo hoy por hoy, ¿qué quieres que te diga? A mí cuando me dicen que en algunas de mis obras he descubierto, yo no he descubierto nunca nada. Yo he leído libros y he sacado mis conclusiones. Creo que vamos detrás de la filosofía y detrás de la ciencia y detrás de la fe, las tres dimensiones. Afortunadamente, si fuéramos delante, lo que nos faltaba, ¿no? Fijaos, estamos en época y ahora mismo alguno de vosotros estaría implicado en la presentación de sus libros en la Feria del Libro. Una de las cosas que ya venía desde hace unos años siendo problemática era todo el mundo del libro, las editoriales, las librerías, cómo sufrían económicamente la crisis o todo el mundo digital, etcétera, etcétera, etcétera. En estos momentos... ¿qué pensáis? ¿Cómo puede afectar esto al sector del libro? Evidentemente las ferias del libro se están suspendiendo, pero ¿cómo puede afectar? ¿O creéis que va a haber una recuperación? Ninguno de los tres tenemos la bola de cristal, pero ¿cómo sentís que puede afectar esto al mundo editorial, Pablo? Bueno, la base que es el escritor, el creador, por un lado, la base de esta cadena del mundo editorial y que ese es el comienzo, ¿no? El arranque, el autor. Y el punto de llegada, que es el lector, yo creo que esencialmente se van a mantener igual. Es decir, la necesidad que tiene el lector, como la tiene de otra forma también el escritor, de contar historias, de inventar, esa necesidad perpetua de azar y de misterio y de prodigios a la que aludía antes José Luis, esa está intacta incluso en medio de las crisis. La gente, los escritores en su día no dejaron de escribir tampoco en medio de una contienda mundial, como fue la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que va a seguir habiendo literatura, vamos a seguir escribiendo y va a seguir habiendo lectores que estarán esperando por nuestras ficciones. ¿Qué ocurre por el medio con toda esa cadena?
esa es la que sí me parece a mí que tiene ahora mismo pues una situación angustiosa, ¿no? Ahí ya entra pues el editor por un lado, el distribuidor por otro, el librero por otro, esos actos promocionales, esos escaparates sociales públicos que son ahora las ferias del libro, pues están francamente amenazadas. No sé cuánto tiempo se necesita para recuperar lo que era la cadena, el desarrollo normal de un libro. Si José Luis o yo hubiéramos publicado este año el libro por el que estamos charlando aquí, respectivamente, no nos habría ido igual, es decir, no se habría distribuido. Entonces, bueno, la situación es difícil, es complicada, se va a mantener lo esencial, es decir, lo que es creación y lo que es lectura, y quizá la solución sea ahora mismo pues leer por otros canales o adquirir el libro por otras vías, ¿no? Como puede ser ahora mismo el comercio digital, y el encuentro se da ahí, en ese nivel. Nosotros lo que estamos haciendo hoy es una respuesta a esa ausencia de contacto social en el que estamos metidos ahora mismo, ¿no? Pero hay algún tipo de solución. Nos estamos viendo y comunicando mediante una pantalla. No sería ningún problema, por ejemplo, para los grupos de lectura, que existen muchos en el país, mantenerse así, pero la cadena tal como la hemos conocido va a necesitar un tiempo al menos de recuperación. Tampoco hay que pensar que vamos a estar apestados, ¿no? Toda la vida. Pandemias ha habido siempre, ha habido pestes continuamente en toda la historia de la humanidad, y se va saliendo y se pueden recuperar modelos. Ahora, estas caídas sirven para replantearse efectivamente todo el procedimiento, y es posible que de aquí surjan algunos cambios que sean perdurables, que vayan a ser así en adelante, y que a lo mejor no acabamos de vislumbrar ahora mismo cuáles van a ser. José Luis, brevemente, porque ya vamos justos de tiempo, ¿cuál es tu opinión en este sentido? Sí, un poco lo que está diciendo él. Para mí es un poco un misterio qué va a pasar con lo más difícil que había hasta llegar aquí con el tema de la cultura, esto que se entiende, porque todo el mundo, si haces una encuesta por la calle, todo el mundo te dice la cultura, lo más importante. Luego realmente conectar con Yo estuve escuchando ayer, para un trabajo mío, los conciertos de Brandeburgo, de Bach, y yo sospecho que eso en la humanidad, en España, pues se acercan a esa música un 6% o un 10%. Los libros que estamos hablando, los nuestros, en todo caso, lo va a leer un 10%. Hay un 90% que está fuera de todo esto. Absolutamente fuera. Cuando se dan las estadísticas de la gente que acude al teatro y se dice 100.000, tal, no, son los mismos que van 40 veces, o sea que se multiplica mal. O sea, están los teatros, habrá gente en los teatros, pero somos los mismos que vamos siempre a las exposiciones, a los teatros, tal. Hay un pequeño círculo, el statu quo que ha llegado hasta aquí es un pequeño círculo oculto, y luego una mayoría de gente que pasa olímpicamente de todo esto y que además tiene derecho a pasar, no le estoy censurando, ¿eh? Pasa porque no le interesa y ya está. Bueno, Entonces, lo que es importante es qué va a pasar ahora. ¿Crecerá un grupo o crecerá otro grupo? ¿Se igualarán? ¿Subirá uno? ¿Bajará otro? Y eso sí que no sabemos. ¿Entendéis lo que quiero decir? El equilibrio de... confiemos, José Luis. ¿eh? No, Confiemos. claro, subirá el grupo cercano realmente al arte, a la cultura, no a la educación, porque a la educación se apunta a todo el mundo, para eso es ser algo en el futuro y tal. Pero el contacto, por ejemplo, con el mundo de la literatura, de verdad, y el mundo del arte, de verdad, ¿se ampliará o se reducirá? Eso habrá que verlo, porque todos estos son fenómenos muy complejos, muy universales, y es un misterio lo que va a pasar. Sí. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por este encuentro. Quiero desde aquí mandar un recuerdo y un abrazo a todo el personal, a todos los trabajadores del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua que están trabajando en estas circunstancias tan especiales, y quiero también recordar a toda la gente que lo está pasando mal, que tiene estas dificultades últimamente. Bien, simplemente desear que nos encontremos pronto, físicamente, y que podamos celebrar este premio como merece todos juntos. Muchas gracias, José Luis, muchas gracias, Pablo.